Bendiciones, bienvenido a una noche más al Rincón de Dios aquí en 104.1 FM. Todos los viernes estamos aquí a las 10 de la noche exponiendo, trayendo palabra del Señor, que sabemos que la misma es de bendición para cada una de nuestras vidas. Esta la que le habla es la pastora Elizabeth Hernández del Ministerio Mujer No Dejes Tu Lugar y les envío un gran saludo de parte de mis pastores, el pastor Mario Zambrana, la pastora Yajaira López y de parte de Casa de Amor y Restauración, que estamos ubicados en el barrio Pámpano de Vega Alta. Ahí estamos todos los miércoles a las 7:30, discipulado, adorando al Padre Celestial, y también estamos los domingos a las 10 de la mañana. Si usted no tiene dónde congregarse, estas más que bienvenido y les recibiremos con amor. Hoy en el Rincón de Dios estamos bajo el tema desesperados por su presencia y hemos de utilizar como base bíblica el Salmo 42 del verso 2 al 12 y sabemos que la misma será de bendición para cada uno de nuestra vida. Y el Salmo 42 se le adjudica al hijo de Coré, un salmista, un maestro, que en este salmo en específico es muy interesante porque él está desesperado y hoy vamos a aprender. Muchas veces escuchamos la palabra desesperación y rápidamente lo adjudicamos a alguna necesidad económica, una necesidad material, estamos pasando por algún tipo de crisis y es normal que nos desesperamos, pero el salmista nos enseñó que aún en medio de la crisis nos podemos desesperar por algo que nos va a ayudar, por algo que nos va a fortalecer, por algo que nos va a llevar a mantenernos en el plan perfecto del Señor. Voy a leer los versos 2 al 4 y la misma dice, como el siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y hoy conoceremos en quién está nuestra confianza en el momento de desesperación, cuando nosotros somos empujados con violencia, muchas veces al desierto, cuando pasamos diferentes circunstancias en nuestra vida. En ese momento sabemos y conocemos verdaderamente en quién yo dependo en esos momentos. ¿Qué es confianza? Cuando buscamos confianza, la definición, la misma es con quién se tiene trato íntimo o familiar. Confianza es con quien se tiene trato íntimo o familiar. La definición nos está dejando saber que en medio de la desesperación conoceremos verdaderamente si nuestra confianza está en el Señor o si está en otra persona o en otra cosa. En el momento que yo me veo desesperado porque necesito un resultado o algún tipo de herramienta para poder salir de donde estoy, e inmediatamente me voy a percatar ver si estoy confiada en el Señor o no. El salmista en estos primeros versos nos está dejando saber que su desesperación es por la presencia del Señor nada más. El salmista nos está presentando que independientemente que él está en medio de una crisis, su desesperación no es por la crisis, no es por la situación, sino que su desesperación es por la presencia del Señor. Lo primero es que está comparándose como un siervo. Vemos que ese salmo la versión Reina Valera dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En esta versión dice, como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed del Dios vivo. Y el siervo tiene una característica o él hace cuando él está en los momentos del invierno, el siervo se caracteriza por subir a las montañas, por huir para no ser presa de otros devoradores. El siervo cuando está el invierno, él sube a las alturas y eso es una enseñanza
porque cuando nosotros estamos en el invierno, cuando nosotros estamos en los momentos de crisis, es importante que nosotros subamos a las alturas y dependamos de la presencia del Señor. Es una excelente enseñanza, pero también el siervo en el verano, él baja los ríos para saciarse del agua que corre con fuerza y sacia su sed. El siervo también tiene los momentos donde él procura hidratar su interior. Y eso es importante que usted y yo, como hijos de Dios, en esos momentos de desesperación y crisis, no nos enfoquemos en a lo mejor lo que nos está pasando, sino debemos desesperarnos por la presencia del Señor, como nos está enseñando el salmista, para que nuestra vida espiritual sea hidratada de forma especial. El salmista está diciendo que no importa la temporada que viva, lo único que anhela es estar en su presencia, porque cuando estoy en su presencia siempre estaré seguro. El siervo cuando sube a las alturas en las montañas, él se siente seguro. Él sabe que nadie lo va a poder tomar en ese momento. Es lo mismo que el salmista nos está enseñando, que cuando nos desesperamos por la presencia del Señor, nosotros estamos en un lugar seguro, que independientemente como estemos en el momento, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. En los versos 3 y 4, el salmista está expresando su desesperación. Él culmina presentando cómo su enemigo le está preguntando, ¿dónde está tu Dios? La pregunta es, ¿qué enemigo? Y muchas veces los adjudicamos a unos enemigos físicos, pero la realidad es que no hay peor enemigo del hombre que la mente. No hay peor enemigo del hombre es que la mente. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha de tirar dardos en los momentos vulnerables de cada uno de nosotros. Él sabe cuando estamos vulnerables, él sabe cuando nos estamos sintiendo débil, él sabe cuando él puede tirar ese dardo para ver cuál va a ser la reacción. Si nos desesperamos, ¿hacia quién nosotros nos vamos a dirigir? Cuando vamos a Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, el mismo apóstol Pablo dijo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esos momentos de vulnerabilidad, es importante que hagamos lo que hace el salmista en este Salmo 42, que él sube a las alturas y él busca la presencia del Señor, independientemente que sus enemigos le están tirando dardo, le están preguntando dónde está tu Dios. Ese es el momento cuando en la mente el enemigo nos tira darlo a Dios. Tú no predicas a Dios, tú no dices que Dios fortalece, tú no dices que Dios provee. Entonces comienza estos bombardeos en la mente, que es enemigo de cada uno de nosotros, y ahí en ese momento de desesperación es donde nosotros hemos de presentar verdaderamente quién es mi confianza, a quién yo acudo cuando estoy en ese momento de desesperación. Ahora el salmista nos está dando una enseñanza bien hermosa. El salmista está mostrando que verdaderamente su confianza está en el Dios a quien él sirve, porque su desesperación no es por la pregunta. El salmista no está desesperado porque le están preguntando dónde está tu Dios. Esa no es la desesperación del salmista. El salmista está desesperado por la presencia del Señor, porque cuando vamos a Salmo 42, verso 5, él dice, cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. Qué gran fiesta. Entonces, este verso 5 nos está enseñando que el salmista está desesperado porque él no puede cumplir con su responsabilidad como adorador. Él no está cumpliendo con lo que Dios le puso en sus manos. No sabemos el por qué, pero la realidad es que Él no está mostrando la situación de que me esté cuestionando dónde está mi Dios. Eso no me preocupa. La situación de que a lo mejor no tenga algo en estos momentos que estoy pasando necesidad, no es mi preocupación. El salmista está diciendo, estoy preocupado porque no puedo elevar alabanzas a Jehová. No puedo llevar
llevar al pueblo a adorarte, no puedo llegar al templo, no puedo estar en tu presencia como me encanta estar todos los días. Esa es la desesperación del salmista. Y hoy en el Rincón de Dios, Dios nos está enseñando por medio de su palabra la importancia de desesperarnos por su presencia, independientemente de la circunstancia por la cual nosotros estamos pasando. Él está diciendo, me has entregado la gran responsabilidad de llevar a tu pueblo a la adoración y no he podido hacerlo. Esta es una evidencia de que nuestro estado anímico jamás puede ser de influencia en mi vida íntima con el Espíritu Santo y en mi adoración hacia Él. Independientemente de lo que yo pueda sentir en el momento, no podemos permitir que sea de influencia a como yo me involucro, busco la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es por lo que yo siento, sino por fe. Si nos dejamos sentir por lo que yo estoy sintiendo en el momento, hubieran muchos brazos caídos. Las iglesias estuvieran vacías. ¿Por qué? Porque el evangelio es por fe, no es por lo que yo pueda sentir en el momento, no es por mí que porque estoy cansado, porque estoy triste, porque no estoy viendo las cosas. No, al contrario, el salmista no está diciendo, aunque yo no vea nada, yo estoy desesperado por tu presencia y vengo ante ti para que tú hagas algo. Siempre debemos tomarnos el tiempo de autoevaluarnos, porque muchas veces se camina automáticamente con una agenda ya establecida. Muchas veces estamos tan acostumbrados, nos levantamos, oramos, vamos al trabajo, regresamos, entonces vamos a la iglesia y tenemos una rutina y la realidad que es la rutina no necesariamente significa que yo tengo una relación con el Señor. Y cuando llegan los momentos de desesperación, ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos relación, sino que estamos automáticos. Y es importante que muchas veces nosotros nos detengamos y nosotros autoevaluemos si verdaderamente yo tengo una relación o yo tengo un ritual. Yo tengo una relación o yo estoy automático, pues esta es mi responsabilidad, lo tengo que cumplir. Pero nunca nos debemos olvidar que independientemente de la agenda que yo puedo tener, que gracias a la misericordia del Señor, Él me lo entregó, no podemos desligarnos de la persona que nos dio el ministerio o que nos posicionó en algún lugar, porque sin Él nada podemos hacer, porque sin su fuerza no podemos lograr hacer nada. Y el salmista está diciendo, nosotros tenemos que muchas veces autoevaluarnos, porque cuando vamos al verso 6, Él dice, porque voy a desanimarme. Él mismo se está cuestionando. Él mismo está diciendo, ¿por qué me voy a desanimar? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Muchas veces hay que dejar de predicarle a otros y predicarnos a nosotros mismos. La misma palabra que yo preparo para yo exponer en los púlpitos es lo mismo que yo tengo que tomar y predicarme a mí mismo. Verdaderamente Dios es mi esperanza. Verdaderamente Dios es mi Salvador, verdaderamente yo confío en el Señor. Y el salmista en este verso 6 nos está enseñando que muchas veces tenemos que predicarnos a nosotros mismos, tenemos que preguntarnos verdaderamente por qué me estoy desanimando, en qué momento en mi caminar dejé de confiar en Dios. ¿En qué momento en mi caminar me olvidé del Dios que me llamó? Porque no porque yo esté ocupado en la iglesia significa que yo estoy relacionado con el Dios Todopoderoso. Él se está autoconfrontando. Él se está preguntando a sí mismo si mi esperanza está en aquel con quien yo intimo, si mi esperanza está en aquel a quien yo predico, porque en estos momentos yo estoy desesperado, desanimado, sin esperanza, la fe está menguando, no quiero seguir hacia adelante. Entonces esos son los momentos donde nos tenemos que sentar en el rincón de Dios, en ese lugar que tú tienes separado para el Señor, para que tú hables con Él y tú te autoconfrontes y le pidas al Espíritu Santo, dime dónde estoy parado delante de tu presencia. Estoy desesperado, estoy desesperada porque es normal, somos seres humanos, pero tenemos que en muchas ocasiones detenernos y preguntarnos, ¿dónde estoy parado? El salmista lo hizo y él era líder. El salmista lo hizo y él estaba en la adoración. El salmista lo hizo y tenía responsabilidades en el templo.
Por eso es una buena enseñanza en el Salmo 42 que hay momentos donde usted y yo tenemos que desesperarnos por la presencia, no desesperarnos por la agenda, no desesperarnos por el predicar, no desesperarnos que nos invite, sino hay momentos donde nos tenemos que desesperar por la presencia del Señor para que Él nos diga dónde estamos parados ahora mismo, dónde estamos parados. Si el salmista lo hizo siendo líder, no está de más que nosotros tomamos esos momentos para reflexionar y para saber dónde estamos parados. Hoy en el Rincón de Dios tenemos que detenernos un momento y preguntarnos, ¿está mi confianza en el Dios a quien yo predico? En los momentos de desesperación, ¿me desespero por su presencia o por buscar una solución para salir del problema? Cuando yo estoy en el momento de desesperación, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde corro? ¿Corro a mi rincón o corro para buscar fuentes externas? ¿Hacia dónde yo estoy? ¿Dónde estoy parado en los momentos de desesperación? Debemos estar desesperados por su palabra, es lo primero. ¿Por qué? Porque en su palabra nosotros tenemos la guía, en su palabra Él nos enseña, nos corrige. En su palabra, Él nos deja saber dónde estamos parados. En su palabra, Él nos deja saber, nos abre los ojos, nos revela sus secretos para que nuestro corazón sea sanado, para que nuestro corazón, nuestra alma sea estabilizada. Y si yo no me detengo para hacerlo, entonces muchas veces estamos en el desierto deambulando, esperando algo, cuando Dios solamente quiere que te detengas y te autoevalúes y te preguntes a ti mismo, estoy en mi momento de desesperación, pero ¿hacia dónde estoy corriendo? En el verso 7, el salmista dice, me siento muy desanimado. Por eso pienso tanto en ti. Cuando yo estoy desanimado, ¿en quién pienso? La pregunta es, cuando estamos en ese momento de desánimo, en esos momentos de crisis, en esos momentos de desesperación, ¿hacia dónde se va nuestra mente? ¿Se va hacia la palabra del Señor o se va buscando soluciones o se va buscando diferentes escenas? Si hago esto, si no lo hago, si me detengo, si no me detengo. ¿Hacia dónde va nuestro pensamiento cuando estamos en los momentos de desesperación? Porque el salmista en el verso 7 dice, me siento muy desanimado, que no está mal confesarlo, que no está mal en ir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, yo me siento débil, porque el mismo Pablo dijo en Corintios, cuando yo estoy débil es cuando yo estoy fuerte, porque cuando yo estoy débil yo reconozco que yo dependo de Dios para poder seguir hacia adelante. Por lo tanto, no está mal ir delante de la presencia del Señor y decir cómo nos sentimos, porque el salmista lo hizo. Él dijo, me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Ahora, la enseñanza del salmista en este verso 7 es de decirnos, cuando te sientes desanimado, al único que debes presentar tu mente es a Dios, a la palabra. Aquel que es íntimo siempre procurará renovar su fuerza pensando y deleitándose en el Señor y su palabra. David era experto en esto. Y si no me equivoco, en el Salmo 63, David dice, mientras yo estoy acostado, yo medito en ti de día y de noche. David jamás dejaba de meditar en el Señor y en su palabra. Y el salmista nos está dejando saber que es importante nosotros depender de la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, aferrarnos a la palabra del Señor, saborear la palabra del Señor para que la misma nos dirija por el camino que Él ha establecido para cada uno de nuestras vidas. Aquel que no conoce a Dios siempre procurará buscar saciarse con fuentes externas a su palabra. Y cuando esto sucede, las personas se mantienen desesperados y comienzan a tomar decisiones erróneas. Y es importante que cada uno de nosotros comencemos a meditar en la palabra del Señor, independientemente como usted se sienta, porque la misma palabra te va a fortalecer, la misma palabra te va a guiar, la misma palabra te va a dar paz y usted va a poder ver que Dios te va a dar la salida de la desesperación en la cual tú te encuentras. Necesitas una respuesta, en la palabra está. Necesitas una guía, necesitas algo
para consolar tu corazón está en la palabra. No están en las llamadas telefónicas, no, están en la palabra. Cuando vamos al rincón de Dios, cuando vamos y procuramos que su palabra ministre a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, vamos a ver que sí vamos a tener paz y vamos a comenzar a recibir instrucción de parte de Dios para tomar las decisiones correctas. Las escrituras dicen, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. La misma palabra nos da las herramientas para poder seguir hacia adelante. Por eso hoy en el Rincón de Dios, el salmista en el Salmo 42 nos está indicando, instruyendo a que nosotros nos desesperemos por la presencia del Señor. El salmista nos enseña que nuestra desesperación siempre nos debe empujar a alabar a Dios, honrar su nombre y su presencia en nuestra vida. Cuando leemos versos 9 al 12, dice, de día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Aquel que le da importancia a lo que pueda opinar el enemigo en su oído es el mismo que siempre se mantendrá deprimido por la circunstancia, por lo que está surgiendo. El salmista nos está diciendo de día y de noche, tú envías mi amor, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, esto no va a ser fácil, pero confíen porque yo he vencido, confíen porque yo les voy a dar la paz que el mundo no les puede dar, sino que mi paz sobrepasa cualquier entendimiento. Por eso es que en muchas ocasiones, aún en medio del desierto, tú sientes paz, no lo entiendes, porque esa es la paz del Señor que te está fortaleciendo en momentos de dificultad. El salmista dice, de día, me envía su amor de día, de noche, no cesa mi cántico y mi oración, porque la adoración y la oración en medio de la desesperación jamás se puede cesar. Que aunque yo no entienda lo que está pasando en mi vida, yo voy a abrir mi boca y voy a alabar y voy a glorificar al Señor y me voy a desesperar por su presencia. Este hombre estaba en medio de una crisis porque no podía llegar al templo, donde él llevaba al pueblo para que adorara, al lugar donde él elevaba adoración a Jehová. Su desesperación no era la crisis, a lo mejor el enemigo, su desesperación era porque no podía cantar al Señor, no podía cumplir con la responsabilidad como adorador dentro del templo. Y quiero hoy culminar en el rincón de Dios con estas preguntas. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Por quién es la desesperación? El salmista termina ese verso 12 diciendo, mi esperanza la he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Cuando estás en medio de una crisis, pregúntate en quién piensas, en quién meditas. Cuando estás en medio de la tormenta, ¿a qué fuente acudes? El íntimo siempre sabrá dónde ir y en quién confiar, no importando los vientos que puedan soplar. El íntimo siempre estará confiando en el Señor. Hoy en el Rincón de Dios le exhortamos que se desesperen por la presencia del Señor, que vayan al rincón, que pregunten verdaderamente dónde estoy parado, dónde estoy parado delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos dónde estamos parados, entonces no sabemos hacia dónde vamos a ir. Vayan hoy delante de su presencia, reconozcan que necesita de su intervención y yo te aseguro que si clamas, Él te va a responder, porque el libro del profeta Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Les invito al rincón de Dios para que sigan desesperados por su presencia. Esta es la pastora Elizabeth y hasta la próxima semana.